Bueno, muy bien. Vamos a abrir la palabra, por favor, en la Epístola de los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer ahí unas palabras que va a decir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, ok. Y vamos a leer ahí, por ejemplo, la traducción que está ahí mismo, la Nueva Versión Internacional. Esa es una de las versiones que me gusta. Está bastante bien traducida, pero bueno, una de las mejores sabemos que es Reina Valera, ¿ok? Importante, todos los meses leer un evangelio, ¿ok? ¿Ya leíste el evangelio de este mes? No levantes la mano. Importante, ¿ok? Tenemos un evangelio y lo voy a recordar porque a veces entra por un oído y se va por el otro. Importante, ¿ok? Ver la vida de Jesús. Y va a decir aquí la palabra, ¿ok? En Romanos capítulo 12, verso 1. Por tanto, hermanos míos, dice, tomando en cuenta, la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, este es el apóstol Pablo, ok, que le va a escribir a la iglesia que está en Roma, los hermanos que estaban en Roma, ok. La epístola de los Romanos, que va a ser una de las epístolas más importantes, ok, que tenemos en el Antiguo Testamento, más importantes y la más larga que tenemos en el Antiguo Testamento, de las epístolas paulinas. Recordemos que el apóstol Pablo escribió un tercio, ok, del Nuevo Testamento. Y esta epístola va a ser una epístola muy conocida, ya que, por ejemplo, Martín Lutero se va a convertir con esta epístola, la epístola de los Romanos, ok. 16 capítulos tiene la epístola de los Romanos. Y una de las cosas que va a decir el apóstol Pablo es que Pablo llegó a Roma, pero cuando él llegó a Roma todavía la iglesia no estaba fundada, ¿no? Y vemos como Pablo, por ejemplo, él estuvo en varias ciudades de Asia y de Europa, pero cuando escribe esta epístola, ahí Pablo dice la palabra que, a ver, para que me entiendan bien, ¿ok? Pablo estuvo en la cárcel, ¿verdad? Sabemos que Pablo estuvo en la cárcel. Y el propósito de que Pablo esté en la cárcel era escribir las epístolas, ¿ok? Las epístolas que el día de hoy tenemos, que nos han dejado tanta enseñanza. Pero cuando escribe la epístola a los Romanos no estaba en la cárcel, ¿ok? Tengo que hacer esa aclaración. La palabra entonces nos dice en Romanos 12:2 para que ustedes puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y claro, a veces las cosas no son ni tan buenas, ni tan agradables, ni tan perfectas. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la vida de Jesús, la Biblia dice que me va a llamar la atención, ¿no? Porque cuando vamos a la Biblia te desafía. Yo no sé si a ti la Biblia no te desafía. Yo voy a la Biblia y la Biblia a mí me desafía. La Biblia, por ejemplo, la palabra dice que el apóstol Pedro, en la primera predicación, dice que el apóstol Pedro, 3,000 almas se convirtieron, ¿verdad? Y yo leo, digo, 3,000 almas se convirtieron. Y en una de mis primeras predicaciones estaba mi madre y estaba Doris. Digo, 3,002 personas. 3,002 personas. No sé si me están entendiendo y me están comprendiendo. La Biblia te desafía. Si, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos ayer con la pastora es que ella me decía, ¿y por qué para unas personas o para el mundo, para otras personas es más fácil? Y ya estábamos hablando ahí de un tema, ¿no? Unas cosas y para nosotros no.
Y es que una de las cosas que va a ocurrir es que los cristianos nos vamos a mover por fe. Todo es por fe. A lo mejor para el mundo es fácil, entre comillas, vamos a decirlo así. Porque una de las cosas que la Biblia dice es que es ancha la puerta que lleva a la perdición. Y estrecha y angosta la puerta que conduce a la vida eterna, ¿verdad? Y es como a veces que el Señor nos lleva como a... Nos presenta delante de esta pared, un ejemplo, ¿no? Y nos dice, hijo, pasa la pared. ¿Verdad? Te lleva como a una pared y dice, Señor, pero ahí la gente está pasando por la puerta angosta, ¿verdad? Abrimos esa puerta es ancha. Mejor por la puerta angosta. Y es como que a veces el Señor te lleva a esas paredes, ¿no? Y te lleva a la pared y te dice, hijo, pasa la pared. Imagínate que te dicen, pasa la pared. ¿Tú qué harías? No puedo pasar la pared, ¿verdad? Le voy a dar golpes a la pared. A lo mejor con golpes puede ser que tire la pared o me rompa la mano, ¿verdad? Como se convirtió un karateca al Señor y lo mandaron a evangelizar. Este karateca estaba evangelizando y por ahí se encontró uno que no quería recibir al Señor y se enfadó. Y empezó, que te meto que yo sé karate. Como no te conviertas al Señor, yo sé karate. Y llegaron a avisarle al pastor, oiga, ese discípulo que usted tiene vino a enseñarme con golpes o vino a predicarme quiso golpearme, ¿verdad? Y una de las cosas que la Biblia dice que no es por fuerza ni ejército, sino por su Santo Espíritu. Y a veces el Señor te lleva, a ese tipo de paredes y te dice, pasa, podemos pasar. Pero debemos de usar la herramienta necesaria para poder pasar esa pared. Por ejemplo, cojo una tijera, con la tijera no voy a poder. Y así a veces nosotros estamos, ¿verdad? Y la fe es así. Tú cogerás un instrumento y vas y ves que no funciona, la tijera se rompe. Por ahí adentro tengo un mazo, pues ¿qué necesito? Un mazo. Y darle con el mazo. Y a lo mejor en el primer mazazo no se va a caer la pared. Tendré que darle y darle y darle y darle y darle y darle y darle hasta que se rompa la pared. Y a veces el Señor nos lleva así a situaciones así y dice, pasa la pared. Y dices, no puedo, y miras para otro lado. Y te haces el loco. Pero hay instrumentos para que nosotros podamos romper la pared, ¿verdad? Por eso una de las palabras que va a decir en Isaías dice, ensancha tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y va a decir, Jabes va a hacer la siguiente oración. Oh Señor, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y tu mano estuviere conmigo, y me guardares del mal. Y dice la Biblia que Dios le concedió esa petición a Jabes. Y el Señor en la fe, porque claro, todos los de aquí, esas paredes o esos muros son los problemas que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. ¿Cuál es el problema que tú estás enfrentando el día de hoy? No sé, cada uno de aquí tiene sus retos, ¿verdad? Tiene sus retos. Pero quiero decirles algo, o sea, cuando vamos a la palabra me desafía. La Biblia dice, por ejemplo, una de las cosas que para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, tenemos que ir a la vida de Jesús. Por eso es que es importante que nos tomemos tiempo para ver su vida. Porque una de las cosas que el Señor va a decir, dice, ustedes van a hacer las mismas obras y aún mayores, desafiando a la iglesia. Cuando el Señor está frente de Juan el Bautista, una de las cosas que va a decir Juan el Bautista es la siguiente: detrás mío viene uno que les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Que esta es una de las enseñanzas más atacadas por Satanás. ¿Por qué? Porque ahí está una de las claves para que nosotros seamos empoderados con el Espíritu Santo. Vais a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 2, la Biblia dice que la iglesia fue empoderada con el Espíritu Santo. Y esta es una de las enseñanzas más atacadas. ¿Por qué el día de hoy no hay poder en la iglesia? ¿Por qué la iglesia no ha impactado este mundo como tenía que haberlo ya impactado? Porque una de las enseñanzas más atacadas es
el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo estoy orando y diciendo al Señor, Señor, bautiza a Panal de Miel con el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros queremos correr en agua, que es la enseñanza de Juan el Bautista y Apolos, pero necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo, revestidos de su poder. Porque quiero decirles algo, los primeros años fui discipulado por un pastor mexicano que él no creía mucho en el bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero decirles algo, todos los hombres de Dios que impactaron a este planeta son gente bautizada con el Espíritu Santo. Gente que oraba en lenguas, que oraba en nuevas lenguas. Y tú tienes que orar en nuevas lenguas. ¿Por qué se dejó entonces la oración en lenguas? En lengua de tartamudos, dice en Isaías, les voy a hablar a este pueblo. Necesitamos ese bautismo, ¿ok? Los hombres de Dios que han impactado, el último hombre de Dios que se fue hace poco, el profeta T.B. Joshua, que ahí tienen en internet, ese hombre llegaba a la gente se sanaba, se enchamucaba, era liberada. Un hombre que, y no solamente él, sino los hombres que han impactado, que esta tierra, son gente que tú les escuchas su biografía, y gente que oraba en nuevas lenguas, y no 10 minutos, ni 15 minutos, ni una hora, sino 5, 6, 7 horas, días enteros encerrados orando en nuevas lenguas. Shemaramasoa, Endokamasaya, Urrakamasoa, encerrados días, y salen llenos del poder de Dios, y viene ese impacto que necesita esta tierra. Oye, cuando vamos a ver la vida de Jesús, lo primero que la Biblia dice es que es revestido del Espíritu Santo. Por eso yo le pido al Señor, Señor, bautiza a tu iglesia con el poder del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, porque no conozco ningún hombre de Dios que se mueva en milagros y en el poder de Dios que no ore en nuevas lenguas. Y el primer pastor que tuve, muy bueno, muy instruido, pero power de Dios, poco power de Dios. La Biblia dice que Jesús es revestido del Espíritu Santo. Y lo llevan al desierto a Jesús. Ahí está 40 días en el desierto Jesús. ¿Por qué estar 40 días en el desierto? Bueno, una de las cosas era que Jesús solamente tenía 3 años y medio. ¿Ok? Él en esos 3 años y medio tenía que desarrollar todo el ministerio. Está 40 días apartado él solo porque él no tenía ningún privilegio, vamos a decirlo así. Él era igual que tú y que yo. 40 días está solo, ¿para qué? Para poder conectarse al canal de Dios, discernir su voz. Para eso es que nos apartamos a estar con Dios. Para eso es que ayunamos. Para empezar a ¿qué? A ver cuál es el canal por el que Dios me habla. Tantas voces que hay. Y conforme nosotros nos vamos apartando, vamos a ir poco a poco discerniendo su voz en medio de tantas voces que hay. Entonces Jesús está 40 días en el desierto. Cuando se conecta con el canal. Yo no sé si han visto las radios estas, los walkie-talkie, tienes que estar, ¿verdad? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 y suena, ¿verdad? No sé si han escuchado. Canal 5, 6, 7, 8, 9 y ya, en el 9 se conectó. Para eso sirven los ratos que nos apartamos a estar con el Señor. Para eso sirven los ratos que, mejor dicho, el tiempo que tú ayunas. Entonces dice la palabra, ¿ok? Que Jesús sale y la Biblia dice en Lucas capítulo 4 que Jesús entró lleno del Espíritu Santo. Y primero debemos de llenarnos, ¿ok? Y dice la palabra que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, para libertar.
Y cuando vemos en Marcos capítulo 1 a Jesús, llega a la primera sinagoga, vamos a decirlo así, llega a la primera iglesia de Jesús y llega allí y nada más empieza a predicar. Se levantó un endemoniado por ahí. Tú eres el santo de Dios. ¿Cuántos endemoniados hemos visto? Yo he visto algunos. Yo he visto algunos, pero ¿saben qué? Llevo en la fe 11 años, voy para los 12. Hace como 13, 14 años que llegué a una iglesia. Año 2008, 14 años. Llegué a una iglesia. He visto endemoniados. Pero quiero decirles algo. En todos estos años creo que son pocos. No sé si llegan a 5 endemoniados. No sé. La Biblia dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Hace meses atrás estaba ahí una mujer con una señora. ¿Puedo orar por ustedes? Sí, oré por ellas. Oré por la mujer que cuidaba a la señora. Le digo, ¿puedo orar por la abuelita? Sí, también. Oré por la abuelita. A los 2 días se murió. Por eso digo que la palabra de Dios nos desafía. Yo le pregunté al tiempo, le dije, ¿y qué pasó con la abuelita que cuidabas? Dice, creo que Dios me estaba preparando porque usted oró por mí, oró por ella y a los 2 días se petateó la abuelita. Y yo dije, ¿para qué le habré preguntado? Sí, la Biblia dice que estaba el poder del Espíritu Santo, estaba con Jesús para sanar. Y yo oro por alguien y se muere, imagínense, si esto no me desafía mi fe. Entonces, una de las cosas que como iglesia, si nosotros queremos levantarnos a vivir una vida, ¿ok?, diferente en el poder de Dios, debemos de dar un paso a las profundidades del Señor. El Señor le dijo a Pedro, en esa pesca milagrosa le va a decir, Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro. Tenemos que empezar a ir a las profundidades de Dios si nosotros queremos ver vamos a decirlo así, porque una de las cosas que cuando vemos la vida de Jesús, vemos que lo que Él hacía le funcionaba. Donde Él llegaba allí, la bendición de Dios se desataba. Y era porque Jesús, tú lo ves continuamente, ves a Jesús, ves la vida de Jesús y lo ves a Él orando en las madrugadas. ¿Qué estamos haciendo en las madrugadas? Estamos orando. Y una vez le dije, yo no puedo, Señor, orar porque yo trabajo en la madrugada, así que no puedo. Y sí, bueno, te voy a quitar un ratito del trabajo para ver si no puedes orar en las madrugadas. Sí puedo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy ya, Señor, aquí. La gracia de esto impulsa, ¿verdad? Por eso es que una de las cosas que la palabra dice aquí en Romanos es presente. Dice, mira, vamos a leer aquí en Romanos. A ver, vamos a leer en Reina Valera. Dice, así que hermanos, dice. Y mira el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre que os ruego, dice, por la misericordia de Dios. Ahí cuando dice misericordia también se traduce como gracia, ¿ok? El apóstol Pablo dice, ¿ok? Porque la primera parte de la epístola de los Romanos hasta el capítulo 11 va a ser doctrina. Y a partir del 12 va a ser la aplicación. Y dice el apóstol Pablo, os ruego. No dice les recomiendo. Mira, el apóstol Pablo dice les ruego. Porque tú ves al apóstol Pablo, por ejemplo en Corintio, dice, yo llegué allí, dice, tuve bastante miedo, dice el apóstol Pablo. Pero mi predicación no fue en palabras de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y es lo que necesita tu casa. Es lo que necesita tu trabajo. Es lo que necesita tu jefe, tu jefa. Es lo que necesitan nuestros hijos. Y dice el apóstol Pablo, porque cuando tú ves el libro de Hechos de los Apóstoles, ves la vida del apóstol Pablo, la Biblia dice que por mano de los apóstoles se hacían señales, milagros y maravillas y prodigios.
La palabra dice que no había tiempo para orar por todos los enfermos. Y Pedro le dijo, ¿saben qué? Saquen los enfermos y yo voy a pasar y mi sombra les va a sanar. A ver, vamos a traer un enfermo aquí y vamos a sacar un creyente. Todo es por fe. Dice, en un seminario de sanidad hicieron vamos a sacar un creyente y vamos a sacar un enfermo. El enfermo salió, pero ningún creyente quería salir. Y lo tremendo es que cuando uno se animó a salir, cuando le tocó la sombra, la mujer que estaba enferma fue sanada instantáneamente. Y la Biblia dice que el apóstol Pedro, su sombra sanaba. Cuando vamos al Hecho de los Apóstoles, tú ves a los discípulos, a los apóstoles, que ellos vivían una vida cristiana sobrenatural. Pero una de las claves va a ser Hechos capítulo 2. Y ellos fueron revestidos con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. Esperen en Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos. Y me serán testigos en Jerusalén y en toda la tierra. Ustedes van a ser revestidos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y claro, el día de hoy vemos iglesias que no se mueven en eso, sino que el enemigo nos ha engañado y nos ha querido llevar a la religiosidad, que es una de las enseñanzas, ¿ok? Que el Espíritu Santo en estos últimos días me abría los ojos. ¿Cómo se movía la iglesia del primer siglo? ¿Ves? Hechos de los Apóstoles, ya no está Jesús. Están los apóstoles. Entonces necesitamos ser bautizados y revestidos del Espíritu Santo. La Biblia dice entonces que Pablo dice, les ruego, la salvación es gratuita. El Señor nos regala la salvación. Tú eres salvo, recibes a Jesús, eres salvo, gratis. ¿Qué tengo que hacer? Dice la Biblia, confiesa con tu boca, cree en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Gratis la salvación. ¿Ok? La salvación gratis. Ahora, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles y a las enseñanzas del apóstol Pablo en sus epístolas, dice el apóstol Pablo, les ruego ¿qué? ¿Qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto? Dice racional. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces por eso es que la palabra va a decir que nos será recompensado conforme a nuestras obras. Las obras es verdad que no nos dan salvación. Las obras no nos dan salvación, pero las obras, dice la palabra, sí. A ver, dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y una de las cosas que va a decir en esta epístola el apóstol Pablo es: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús va a decir todos los días. A ver, los estudiantes de la Biblia, todos los días. A ver. Toma tu cruz y sígueme.
Todos los días, entonces yo tengo que ir a crucificar esta carne. A esta carne que va a decir el Señor, la carne es débil. A esta carne que le gusta el pecado. Le gusta pecar a esta carne. Le gusta hablar mal. Le gusta chismear. A veces yo escucho por ahí algo que están... ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya, pequé por chismosa. A la carne le gusta pecar. Y por eso es que Jesús dice, todos los días tienes que tomar tu cruz y crucificarte. Y el apóstol Pablo dice, tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Hay mañanas, por lo general, ya les he compartido que me despierto muy pronto a madrugar, aproximadamente 4 de la mañana estoy de pie. Por favor, los teléfonos, ok, si pueden silenciarlos, sí. Y hay mañanas que me da sueño. Hay veces que venimos a la oración a las 7 de la mañana aquí, nos arrodillamos a orar. A veces tengo sueño. Una vez que me tocaba orar me había quedado dormido. Y oraron todos, le tocaba al pastor orar y yo ahí, ronca que te ronca. Y ¿qué pasó? El pastor oró por ahí. Empezaron a orar, de repente, abro los ojos. Y digo, otra vez está orando la misma persona, eso es que me quedé dormido. Porque ya había pasado todo, me tocaba a mí y volvieron a dar la vuelta. Entonces por eso es que el Señor dice, le ruego que presenten sus cuerpos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? En sacrificio vivo. Y hay cosas que a la carne no le gusta. A la carne no le gusta orar. Pero el apóstol Pablo, por eso es que al Señor le agradó la vida del apóstol Pablo, porque era un hombre que él se disciplinaba, el apóstol Pablo. Un hombre que de oración, que tú lo ves al apóstol Pablo, un hombre de oración. Hablaba y oraba en nuevas lenguas el apóstol Pablo. Hablo más que ustedes, les dijo a la iglesia de Corintio. Pero no lo hago mucho en público, dice, para que no me digan que estoy loco. Pero hablo más que ustedes, dijo el apóstol Pablo. Disciplino mi cuerpo, dice el apóstol Pablo. Lo disciplino y lo pongo a servidumbre. Y ahora, cuerpo, tú me vas a servir. Dice, les ruego, dice el apóstol Pablo, para darle miel, yo te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Hay días que te dan ganas de orar. Hay otros días que no te dan muchas ganas de orar. Ay, hoy no oro. Hoy me siento mal, cansado. Un poco, 5 minutos, 10 minutos los que están empezando. Un poquito de palabra, cuarto de hora. Hay algunos que ya están media hora. ¿Saben qué? Aproximadamente se calcula que los cristianos en todo el mundo, la media, ¿saben cuál es? Entre media hora y 1 hora. Entre media hora y 1 hora oran los cristianos en todo el mundo, a lo largo del día. Y algunos van por media hora, otros por 1 hora, 2 horas, bueno, lo que puedas, ¿ok? El tiempo que puedas. No, es que yo trabajo mucho. Sí, todos trabajamos mucho. Pero Pablo va a decir, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio. Hay momentos donde no te va a dar ganas de orar ni de leer la Biblia, pero ahí tú tienes que disciplinar tu carne. Y una de las cosas que hace años atrás, uno de los votos que hice, no como nada hasta que no leo un poco la Biblia. Y hasta que no le doy las gracias a Dios por ese día. Hay días que te levantas desanimado, no tienes ganas de vivir. Hay días que no te da ganas de leer la palabra. Y yo digo, cuerpo, ¿no te da ganas de leer la palabra? ¿No te da ganas de orar? Pues entonces tampoco que te dé ganas de comer. Ah, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está la?
Verás cómo rápido te animas. Te animas. Se te anima el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso es que Jesús dice, la carne es débil. Les ruego, dice el apóstol Pablo, que presenten sus cuerpos en sacrificio. Entonces, ya no vale decir, no, es que no hay que sacrificarse por el Señor. Oye, perdona. Aquí el apóstol Pablo está haciendo claro, hay un sacrificio que nos toca hacer a nosotros. Jesús mismo va a decir, Jesús fue sacrificado y dice, ahora te toca a ti sacrificarte. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque si no, pues daremos tumbos de un lado a otro. No conoceremos la voluntad de Dios y pasaremos esta vida igual que la pasa alguien que no conoce a Dios. La ves así. A veces va a requerir, ¿ok?, de sacrificios. Y algo que nos va a ayudar es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Él está dentro de nosotros. Por eso, qué importante, iglesia, qué importante es que tú seas bautizado en nueva lengua. Que le digas al Señor, Señor, por favor, yo quiero orar en nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo te ayuda. Si no oramos en nuevas lenguas, que eso está para todos. Hay una parte que nos falta. Mi vida es diferente desde que aprendí, desde que el Señor me regaló este don. Y es algo que hay que estar ahí con diligencia. Yo los primeros 3, 4 años no sabía, mejor dicho, no me gustaba, porque el pastor, el que me instruyó, dijo, no es necesario para estar orando esas cosas. No, saca la bazuca, se reía así, se burlaba, estar orando, saca la bazuca, no sé qué, y todo se reía. Y yo decía, pues yo tampoco no quiero. Hasta que le doy las gracias a Dios que recibimos un estudio bíblico en nuestra iglesia y el pastor nos comparte la siguiente frase: y estas señales les seguirán, hablarán en nuevas lenguas. Todos podemos orar en nuevas lenguas. Y yo dije, Señor, si es así, entonces yo lo quiero. Pero ¿para qué me sirve esto? Y el apóstol Pablo va a decir, el que ora en nuevas lenguas se edifica a él. Y tu espíritu crece. Y necesitamos que el espíritu crezca, porque cuanto más tu espíritu crece, más vas a descifrar cuál es el canal de Dios. Años atrás no existía el wifi. Hace poco que existe el wifi. Y el wifi siempre ha existido siempre el wifi. Hasta que el libro de Daniel dice la palabra que la ciencia iba a aumentar en el último tiempo. Es que empezó la tecnología a desarrollarse, como el día de hoy vemos, ¿verdad? Cómo está avanzando la tecnología de una forma tremenda. Y es una de las profecías bíblicas. Hasta el siglo XX la tecnología estaba parada. La gente andaba en caballo, burros. Hasta el siglo XX que algo se desató ahí. Le devuelven a Israel su nación y ahí empezó a desatarse la tecnología. Vemos cómo empezaron a volar, ¿verdad? El hombre surca los cielos por los hermanos Wright. Y vemos cómo la tecnología empezó a avanzar, la ciencia de una forma tremenda. Ahora, imagínate, si hace unos años atrás ni te imaginabas que te podían operar el corazón por aquí, por la muñeca. Por la muñeca te operan del corazón. Y el wifi, ¿ok? Que es unos años que lo tenemos, pero el wifi siempre estuvo allí. Pero se necesitaba pues ese aparato, ¿verdad? Se necesita ese aparato para acoger el wifi. Pues lo mismo pasa con el Señor. Tú necesitas conectarte al wifi de Dios. Necesitamos conectarnos al wifi del Señor. Porque entonces, como dice la palabra, ¿ok? Vamos a vivir en ese plan, en ese propósito. Porque ahí en tu espíritu, mira, dice la palabra, fuiste bendecido, dice, con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Todo está allí.
Pero por causa de que no hay crecimiento, es que no podemos atraerlo a este mundo visible. Por causa de que yo estoy en otros lugares, ¿ok? Porque una de las cosas que la Biblia dice, que si nosotros, dice, si oyeres atentamente la voz del Señor, Deuteronomio capítulo 28, estas bendiciones te alcanzarán. Y esta iglesia, mira que dice Deuteronomio, lo tienes, bueno, tranquilo, no te preocupes, no lo pongas. Este local, estábamos buscando local para panal de miel, y ya este local estaba ya preparado para nosotros. Vimos el anuncio, el local, pero ¿qué pasaba? No estábamos preparados para este local. Pero el local estaba. Llamamos a preguntar por este local. Tanto y tanto. No somos muchos en la iglesia. No nos alcanza. Busquemos otro local más pequeño. Pero este local estaba. Ya los que no estábamos preparados éramos nosotros como iglesia. En este caso, el primero que se lleva en mi país es en el juetazo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo dicen en sus países? En mi país dicen juetazo. En otros lados dicen latigazo. Aquí dicen hostia, dicen, ¿verdad? Que se lleva la hostia, es el pastor. Pero este local estaba. Y llegamos aquí, ¿qué nos tocó hacer? Darnos la vuelta y decir, no podemos. Pero el local estaba. Llegamos al otro local, estuvimos un tiempo hasta que llegamos aquí. Y cuando llegamos aquí ya estábamos preparados. Entonces si este local estaba preparado, imagínate, tu trabajo está preparado. La salvación de tu familia está preparada. La sanidad está preparada. ¿Qué más? Tu empresa, tu negocio está preparado. Tu casa está preparada. Pero ¿quién no está preparado? Nosotros no estamos preparados. Porque todo ya está, dice la Biblia. Y a mí me da testimonio de que esto ya estaba. Esto llevaba 3, 4 años en alquiler. Nadie lo alquilaba. Pero nosotros no estábamos preparados. Pero cuando estuvimos preparados, la promesa de Dios se hizo realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Presenta tu cuerpo en sacrificio, dice la palabra. Entonces ahora yo todos los días tendré que sacrificar esta carne para buscar de Dios. Mira, tanto que me desafía la Biblia. La palabra Oye, si la palabra no te desafía. La Biblia dice, estoy leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el Señor añadía cada día a los que debían ser salvados. Y el Señor añadía cada mes, cada año, cada semana. No dice eso. El Señor añadía cada día. En otras palabras, mínimo una persona tiene que añadirse. Mínimo. Dice el Señor añadía. ¿Y saben qué? Y esto es otra bofetada que recibo, que dice en plural. Añadía cada día a los que tenían que ser salvos. En otras palabras, Panal de Miel tiene 2 años y unos cuantos meses. Mínimo, si echamos por lo bajo, mínimo. Estamos hablando de 800 personas, mínimo. Aproximadamente entre que van y vienen 50. Estamos hablando que 750 almas dejaron de añadirse
¿Por causa de quién? De Dios. Entonces, el primero que como el evangelista dice, yo no les predico a ustedes, yo me predico a mí. El primero que se predica soy yo. 750 almas que se dejaron de añadir. Entonces, ¿eso qué hace? Pues no conformarme, como dice la palabra, sino a ver, voy a renovarme, a ver qué está ocurriendo. A ver, no estoy dándome cuenta, o no estoy fijándome en lo que la Biblia dice. Y por eso es que una de las cosas que en este último tiempo he hecho es leer bastante los evangelios y ver cómo obraba Jesús. Jesús no tenía ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ¿verdad? Pero ahí tú le ves a Jesús y la Biblia dice, y Jesús dice, levantó los ojos, vio la multitud, dijo, denles de comer, denles de comer. Y la Biblia dice que hizo un milagro y dice que habían 5,000 personas en ese lugar. 5,000 personas. Y dice, ¿saben qué dice la Biblia? Dice, y eso sin contar a las mujeres y a los niños. Y ahí el Señor va a hacer un milagro, ¿ok? Que nos ocurría ahora en la fiesta en el aniversario, porque todo es por fe. Y dijimos, no, vamos a poner unos canapés, porque va a llegar bastante gente, ¿sí? Llegó cerca de 40 personas, llegó el día sábado para escuchar al pastor Juan Cano. Unos canapés ponemos ahí. Y yo decía, ay Señor, unos canapés solamente para... Vamos a comprar unos pollos, pero ¿quién paga los pollos? Digo, bueno, pidamos, ¿cuántos? Bueno, pues que sean 10. Trajimos 10. Ay, Chacatay. Ahí sí estaba diciendo yo, ¡ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Porque eso va a doler. Oye, tú eres igual que yo. Cuando toca pagar ahí, que a veces te haces el loco, mejor que te inviten que te den, ¿sí o no? Pero ¿saben cuál fue la sorpresa? 121 euros los pollos. No los pagué. Lo pagaron. Y una persona que casi ni viene a la iglesia. Yo digo, ay Señor, hubiese pedido unos 20. No tuve fe. Entonces todo es conforme a nuestra fe. Y sí, sobraron pollos. Y por ahí regalamos alguno. Por ahí se llevaron a Naval Carnero, donde Naval perdió el carnero. Entonces, dice la palabra, 5,000 hombres ahí con el Señor. Y yo les decía el domingo, sí, el Señor estaba rodeado de multitudes. Y yo digo, ¿y dónde están? Señor, tengo que mejorar mi fe. No estoy creyendo como tengo que creer. Tengo que mejorar mi relación contigo. Y como les digo, el Señor te presenta el problema ahí. Dice, hijo, pasa. Y nos hacemos los locos. Miramos para otro lado. Pero Dios quiere que tú rompas el muro. Y rompas el muro con la herramienta de la fe. A veces queremos romper los muros con herramientas que no son las adecuadas. Queremos hacer las cosas con herramientas que no son las adecuadas. Dios te dio la fe. Dios te dio la fe para que tú uses la fe. Y dice la Biblia, y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces,
los discípulos le van a decir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor no les contestó. Señor, ¿por qué no le contestaste? En ese momento no les contestó, pero luego sí nos contestó. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces para que mi fe aumente, tendré que escuchar mucha palabra de Dios. Si yo leo poco la palabra, habrá poca fe. Pero si yo leo mucho la palabra, mi fe crecerá. Y como mi fe crece, entonces sí voy a ir donde ese problema y decir, ahora sí, ya estamos a nivel, problema. Ahora sí, ya no me doy la vuelta. Porque ahora sí tu problema vas a ser solucionado por la fe. Yo necesito una casa. Ya van a ser mi bebé. Ya la casa se me quedó pequeña. Y el Señor te pone incómodo las cosas. Te pone incómodas las cosas para que ejercites la fe. El mundo te dice ahorra. Dios te dice usa la fe. Usa la fe. Yo necesito una casa. Y pues necesito fe. Porque yo no tengo plata para comprarme una casa. Pero sí tengo algo. Algo que la Biblia dice. Que es más valioso que el oro. La fe. Imagínate, la Biblia dice que tu fe es más valiosa que el oro. Que tu fe es más valiosa que... En otras palabras, la plata que tú tienes en tu bolsillo ahora mismo, que la plata que tú tienes en el banco ahora mismo, tu fe es más valiosa. Entonces yo necesito mucha fe para poder mudarme. Y si necesito mucha fe, ¿qué tengo que hacer? Señor, aquí vengo, papá, a recibir fe de ti. A llenarme de ti, salvo, todavía no es suficiente. Pues volveré nuevamente a llenarme más de fe. Estamos comprendiendo, panal de miel. Porque ahora es por fe como nos movemos. Todo es por fe. Entonces dice la palabra, ¿ok? Paro, sigo. Bueno, entonces vamos cerrando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Y esa palabra que se va a usar ahí es la misma palabra que se va a usar en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús se va le dice en monte de la transfiguración, ahí Jesús se va a metamorfosear, es la palabra, metamorfosis es la palabra. Jesús sube al monte de la transfiguración y dice la Biblia que cambió su sustancia. Cambió su sustancia. En otras palabras, nosotros, como va a decir David, va a decir, soy un gusano, dice David. Y hay un cierto tipo de gusanos que ellos hacen un capullo, ¿verdad? Pastor, no diga palabrotas, no es que así se llama. Capullo, ¿verdad? Lo que forman. Están, y parece que son 21 días lo que están. Mira, 21 días, justo. 21 días. Y a los 21 días se convierten en mariposas. Y empiezan a volar. Y yo creo que necesitamos, ¿ok? Dejar de arrastrarnos, meternos en ese capullo, y ese capullo es la presencia de Dios, y ese capullo es su palabra, y ese capullo son los discipulados, y ese capullo es la oración. Oye, mira, Corea del Sur, uno de los países con más cristianos en el mundo.
pastor, ya falleció el pastor Chonquichó. Ahí estaba, orando, leyendo la Biblia, veía el problema, veía la pobreza, porque ellos tienen conflicto, ¿ok?, con Corea del Norte. Y le desafiaba al pastor unas poquitas almas. Pero se empezó a dar cuenta que una de las claves de Jesús era la oración. Que una de las claves es la palabra. Y empezó a meterse con Dios. ¿Quieres que tu familia se salve? Métete con Dios. No te estás metiendo lo suficiente con Dios. Empezó a meterse con el Señor. Y más, y más. La iglesia se empezó a llenar. Cuando escribe el último audiolibro que escuché, el avivamiento dice mi iglesia que tiene 580 y pico mil de miembros. En ese tiempo, cerca del año 2000, imagínate, 580,000 miembros tenía su iglesia en ese entonces. En el año 2020 iba ya por el 1,000,000 de miembros, por más del 1,000,000 de miembros. Y dice, nosotros, dice, cada mes, 12,000 convertidos. 12,000 convertidos. Y esto dice, no porque nosotros seamos especiales, no porque Corea sea un país especial, simplemente porque hemos comprendido la clave. Hemos visto lo que la Biblia dice y lo hemos aplicado. No estamos aplicando la palabra. Oración 6 de la mañana, todos los viernes vigilia, adorando y bendiciendo a Dios, orando, y se termina la vigilia a 4 de la mañana, a las 5 de la mañana empieza la oración, y dale, y tenemos oración 24 horas al día. Oye, no me extraña que ese hombre, que ahora está su familia, tenga la iglesia más grande del mundo, con más de 1,000,000 de personas. Uno de los países en tecnología punta, Corea del Sur. Uno de los países que mejor administró el COVID. Y llegaban ahí, dice, llega el presidente, llega el político a pedir consejo, a que oren por nosotros. Y dice, nosotros no somos especiales. Solamente hemos entendido cómo funciona la fe. Hemos entendido que nosotros en nuestra fuerza somos débiles y que necesitamos de Él para que las almas se salven, para que las cosas se den. Los hijos le dijeron, papá, nosotros no vamos a ser como tú, oras mucho. No necesitamos orar, nosotros por nuestra propia fuerza lo vamos a hacer. No necesitamos orar, le dijeron así. Y él les dijo, hijos, yo nací en la pobreza. Yo viví en la pobreza hasta cuando empecé a predicar el evangelio. Yo pensaba que el evangelio era ser pobre. Porque dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos ellos recibirán el reino de los cielos, ¿verdad? Todo lo que el día de hoy soy es por Dios, porque le he buscado. Hoy me invitan a todos los lugares a predicar. Hoy viene el presidente a pedirme consejo. Los políticos vienen a pedirme consejo. ¿Por qué? Por mi sabiduría. Si yo era ignorante. Yo apenas aprendí a leer. Lo que sí, me dediqué a leer la palabra. Fue por él. Y fue por el tiempo que he dedicado. Y he estado con Dios en oración. Y dice, y eso les cayó a mis hijos, les cambió el semblante. Porque se dieron cuenta que la fama del Padre no era porque Él era especial, ni porque era guapo. Era feíto. Sino por al que Él cargaba. A Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, está en ti. Imagínate, qué privilegio que le tenemos. Que el día de hoy le tenemos. Ahora, dice el apóstol Pablo, no hagan vana la cruz. No hagas vana la cruz.
No hagas vana la cruz. Que no haya sido en vano que Jesús murió y que ya ganó todo por ti. Ahora somos nosotros los que nos levantaremos en esta carrera. Claro, todos estamos en un proceso. Se empieza desde pequeño y uno va creciendo. Pero tú tienes que ver cuál es el siguiente nivel de tu crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Y vamos a orar. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, papá. Bendigo tu iglesia, Panalemiel, Señor. La pongo en tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús seguimos orando y confiándote, Padre, por esa visitación tuya, que tú bautices a tu iglesia con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, lo necesitamos con urgencia, papá. Señor, queremos confiarte por más. Queremos confiarte, Padre, por lo que tú, Señor, nos has dicho por medio de tu palabra. Yo, Señor, bendigo a mis hermanos y, querido Padre, te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un fuerte aplauso al Señor, ¿ok?